con la serie que estamos estudiando titulada Estrategias de Satanás. Estrategias de Satanás. En esta noche les invito a que abran su Biblia en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2. Y vamos a tener como tema en esta noche los propósitos satánicos. ¿Cuáles son los propósitos de Satanás? Ustedes saben que un propósito es el diseño original, pongan atención, es el diseño original por lo cual algo fue creado. La persona que inventó este micrófono, cuando lo inventó, la persona tenía una idea, un propósito, por lo cual hizo este mecanismo, le metió los componentes que tiene el micrófono, y el propósito del diseñador original fue que este micrófono se usara para amplificar la voz. Si yo este micrófono lo agarro como una cuchara para la sopa o para pegarle a alguien, estoy usando algo por lo cual el diseñador no lo creó para ese propósito. Es muy importante. Entonces, cuando una persona no sabe el propósito que se encuentra detrás de algo, la persona no sabe cómo usar eso. Ejemplo, los jóvenes actuales no saben para qué se usa el sexo y lo están usando discriminadamente, porque no saben que la Biblia establece, 1 Corintios 6, que el sexo no fue usado para la inmoralidad, ni el cuerpo fue usado para el sexo nada más, sino que el sexo tiene un propósito, porque su diseñador original fue Dios, no lo inventamos ni nadie lo puso en el cuerpo, fue Dios el que lo puso. Y cuando una persona descubre el propósito, la razón por la cual Dios puso eso entre nosotros, comienzas a usarlo adecuadamente. Entonces, Satanás tiene un diseño original para todos los ataques que nos lanza. Y si nosotros descubrimos cuál es su propósito, o sea, qué es lo que él realmente intenta al atacarnos de la forma que nos ataca, nosotros tenemos una revelación, ¿verdad?, tremenda, porque estamos en una posición más adecuada para protegernos de sus ataques. Cuando el general Douglas MacArthur desembarcó en Normandía en la Segunda Guerra Mundial y avanzaron contra Alemania en lo que se llamó el famoso Día D, ellos sabían perfectamente bien que había en la playa búnkers como jamás se lo habían imaginado y que iban a perder miles de hombres. Inclusive se acaba ahorita de hacer una película al respecto, pero sin embargo sabían que si ellos pasaban esa barrera, no había ya nadie que los detuviera para llegar a Alemania y a Berlín y poder destruir a Adolfo Hitler. Entonces los militares, cuando saben las estrategias del enemigo, cuando conocen lo que intentan los enemigos y los propósitos escondidos detrás, se adelantan entonces a la operación y están en una mejor posición militar para defenderse. Entonces vamos en esta noche a ver los propósitos que Satanás tiene para atacarnos. El arma de Satanás, el arma que Satanás usa es el sufrimiento contra nosotros. Dice en el libro de Job, capítulo 1, que en el versículo 6 vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y aquí encontramos la palabra Ben Elohim, que es la misma frase que se usa en el hebreo en Génesis 6, 1 y 2, los hijos de Dios. Y por acá sabemos que estos hijos de Dios de Génesis 6, 1 y 2 son los ángeles caídos. Los ángeles caídos, entre los cuales vino también Satanás. No se le puede llamar a una criatura terrenal hijo de Dios desde el momento en que está en el tercer cielo y tiene acceso a la presencia de Dios. Entonces aquí vemos algo que nos revela la Biblia, un encuentro, una escena en el cielo donde está Dios y viene Satanás con todos sus cortejo de guardaespaldas y de guaruras y se presenta con Dios, y Satanás le sugiere a Dios de que las personas que están aquí abajo en la tierra lo adoran y lo aman por conveniencia. Y Satanás comenzó a propagar por todos los ángeles, no, es que no puede haber un ser humano que te adore por lo que tú eres. Quítale a ese Job, mira, le has dado buena familia, bonitas hijas, bonitos coches, bonitas casas, pero yo te apuesto que si tú le quitas eso, él va a renegar de ti. Dios acepta esto para nuestro aprendizaje. Y para que los mismos ángeles y las criaturas del cielo sepan que sí existen seres humanos que buscan, adoran y sirven a Dios
no por lo que recibimos de Dios, sino porque Él simplemente es digno de toda nuestra adoración. Ahora, observamos que cuando Satanás ataca a Job, ¿verdad? Ataca su cuerpo. Después de que le quitó la familia y todo, se va contra su cuerpo y le infunde una plaga de la planta de los pies hasta la coronilla y comienza a causarle una terrible enfermedad. Dice el capítulo 2, versículos 7 y 8, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. No podría la Biblia describir un cuadro más patético y más trágico y más triste de un ser humano. Alguien que tuvo absolutamente todo y ahora está totalmente invadido por una plaga, al grado que tenía que agarrarse un palo, ¿verdad? Y estarse rascando, ¿verdad? Porque ya ni siquiera uñas tenía de la comezón y el dolor tan intenso que tenía. Vemos, como lo vimos en la clase pasada en este momento, que Satanás puede causar enfermedades mentales, Satanás puede alterar tu hígado, puede alterar tu sistema cardiovascular, puede alterar tu sangre, puede alterar los genes, puede manipular los genes, puede producir un niño con dos cabezas, puede producir a que salgan dos niños pegados, puede producir muchas cosas de las cuales nosotros todavía permanecemos en ignorancia. El poder de Satanás es grandísimo y es muy triste que los cristianos crean y le digan que Satanás es un estúpido, es un tonto, no tiene poder, me hace los mandados. Cuando hablamos de esta manera, hablamos de una forma incoherente y antibíblica. Porque ni los mismos ángeles, ni el mismo arcángel Miguel le dice y se expresa a Satanás de esta manera. Cuando disputaba en el libro de Judas, Miguel el arcángel con Satanás el cuerpo de Moisés, Miguel no se atrevió a insultarlo ni decirle yo tengo el poder, le dijo el Señor te reprenda. Porque en ese momento Miguel no tenía autoridad sobre él. Y Miguel sabía que él no podía actuar contra Satanás a menos que la autoridad le fuera dada del cielo. Así que nosotros debemos actuar de la misma forma. Nosotros no podemos enfrentarnos a un demonio, un Satanás, y yo aquí, que yo te gano. No, ¿sabes una cosa? Tú y yo no tenemos ningún poder, ni ninguna fuerza. Él es más inteligente, Él es más astuto y más poderoso que cualquier ser humano. El único que puede vencer a Satanás es el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que Jesucristo, por el Espíritu de Dios, echaba fuera a los demonios. Fíjense, no era Cristo. Alguien me preguntó, una vez le preguntó a unos estudiantes, ¿Cristo echó demonios fuera? Sí, les dije, están reprobados. ¿Cristo sanó enfermedades? Sí, no es cierto. Él no hacía nunca ningún milagro, ni echó a nadie fuera. Todo lo que hizo, lo hizo el Espíritu a través de él. Mi Padre, dijo Jesús, que está en mí, hace las obras. Juan 14. Cuando él sanaba, era Dios el que estaba sanando, no el Hijo, era el Padre. Cuando echaban fuera los demonios, era el Espíritu Santo a través de él. Él era el instrumento, pero él venía a someterse a la voluntad de su Padre. Recordamos entonces, ¿verdad?, que en todas nuestras circunstancias, aun cuando Job fue atacado, Dios estaba al control. Dios sabía perfectamente bien hasta dónde podía llegar Job y el ataque. Satanás no lo pudo atacar sin el permiso de Dios. Esto nos recuerda, vamos a Lucas capítulo 22, las palabras que Jesús le dijo a Pedro. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, observen, Satanás no puede, Pancho Pérez, le traigo ganas y le manda a los demonios, cáusenle un dolor de cabeza, que se caiga en esa coladera, que le atropelle un camión. Imagínense ustedes una dualidad de poderes en el universo. Dios tiene poder y Satanás tiene poder. Esto no lo enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que el poder que tiene Satanás es delegado. No es inherente. No le pertenece a él. Sino que él es, como decía Martín Lutero, el diablo de Dios. Porque el mismo Satanás es usado por Dios para sus propósitos santos. Y aunque muchos no lo puedan comprender ahorita y sea un bistec que están atragantando espiritualmente y no puedan masticarlo, es lo que la Biblia enseña. Lo vas a entender en el 2004-2005 más o menos.
Satanás os ha pedido, Satanás quiso atacar a Pedro. Y antes fue y le dijo, Señor, a Dios, ¿puedo atacar a Pedro? Pidió permiso para atacar a Pedro y el Hijo de Dios sabía, Él ha pedido permiso para arrandarte como al trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Entonces nos damos cuenta que cuando Satanás va con Dios para atacarnos a nosotros, siempre que Satanás va a Dios para poder atacarnos, es porque Satanás tiene un derecho legal sobre nosotros. ¿Cuándo fue cuando Pedro comenzó a ser zarandeado y cuando abrió la puerta a Satanás? Cuando vino la captura en Getsemaní y se lo llevaron apresado, hay un versículo que dice, y Pedro comenzó a seguir de lejos a Jesús. Y siempre que comenzamos a alejarnos de Jesús, Satanás, a los que van en la retaguardia, son a los primeros que ataca. Como atacó a los judíos en el libro del Éxodo, ¿verdad? A través de Amalek. Y a todos los que iban en la retaguardia, es a los débiles, a los caídos, a los temerosos, son aquellos a quienes él ataca. Entonces, ahí Pedro comenzó a alejarse y Dios sabía que iba a suceder esto. Pero antes de que esto sucediera, tenía la intercesión de Jesús. Y dice en Hebreos 7 que Jesucristo vive para interceder eternamente por nosotros. O sea que cuando nuestra fe falte y Él nos ataque, vamos a tener un intercesor que ha rogado por nosotros para que, aunque estemos derribados, no seamos destruidos. Para que ninguna fuerza, ni la espada, ni la falta de comida, ni la desnudez, ni el hambre, ni los demonios, ni el infierno, nos puedan separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, vemos que es maravilloso que el Hijo, he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí tenemos un caso, el de Pedro. Tenemos el de Judas. Cuando Judas se entregó a Jesucristo, Cristo no oró por él. Cuando el diablo entró en Judas, Cristo no intercedió por él. ¿Por qué? Porque Judas nunca fue de Cristo. Fue el hijo de perdición. Yo he oído la barbaridad de muchos que han dicho que perdió la salvación. Esto es una barbaridad teológica, ¿no? Judas nunca tuvo la salvación. Siempre fue el hijo de perdición. Y así lo dice Juan, capítulo 17 y capítulo 13. Muy bien, ahora entonces esta es una de las clases de sufrimientos cuando Él puede atacar y lastimarnos físicamente, pero recuerda que Dios está al control. En segundo lugar, hay otra clase de sufrimiento en la vida cristiana que no viene de Satanás, se le llama el sufrimiento natural. Dice en 2 Corintios 4:16 que aunque nuestro cuerpo se desgasta por afuera día a día, interiormente nos vamos renovando. O sea, la debilidad humana, la muerte celular de nuestro cuerpo, el avance de los años hace que cada vez veamos menos, oigamos menos, el corazón late más despacio, los pulmones tienen menos capacidad de absorción de oxígeno. Esto es algo normal que causa el pecado, ¿verdad? Por lo cual algún día todos tenemos que morir. Entonces hay sufrimientos naturales causados por la primera y la segunda ley de la termodinámica, o lo que se conoce en física como la ley de la entropía, que es todo sufre un desgaste, todo se oxida, todo envejece, todo se echa a perder con el tiempo. Es una realidad que tenemos que enfrentar. Pero tenemos también, ¿verdad?, otro sufrimiento que es el de la disciplina de Dios. Hebreos 12, 5 al 6. Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. La palabra disciplina, ahí es el griego paidagogos, que significa formar el carácter. De ahí tenemos la palabra pedagogo, o las personas que se encargan de enseñarles a los niños, y lo que realmente se les enseña es formar su carácter. Y aquí entro a una área muy importante. Una de las cosas más importantes que Dios anhela dentro de nuestra vida y para nuestra vida es formar carácter. El carácter no se nace con él, el carácter no es un don, el carácter solamente es formado a través de los golpes de la vida. El carácter solamente es formado a través de los sufrimientos.
Es interesantísimo que la palabra carácter en el griego se refiera a las estatuas. Y tú puedes ver una estatua de una señora así que está riéndose, y esa estatua, antes de ser esa escultura, era un pedazo de piedra que no tenía ningún precio. Podría costar 5 o 10 pesos. Pero cuando el escultor comenzó poink y a darle con el cincel y el mazo y darle y brincaban los pedazos, ese pedazo de piedra pudo haber gritado, ¿por qué me están destruyendo? Y le hubiera contestado el escultor, no te estoy destruyendo, estoy tratando de sacar lo mejor que hay en ti. Y entonces ahí tenemos esa estatua riéndose ya que acabó el escultor, y viene la lluvia y está así, y viene el granizo y la estatua no cambia, y vienen los vientos y la estatua siempre está así. ¿Por qué? Porque es el carácter que tiene esa estatua. Y eso es lo que Dios quiere formar en nosotros. Prepararnos a enfrentar la vida y sonreír a pesar de las cosas que pasen para nunca amargarnos. Y Dios va a permitir en tu vida y en mi vida golpes, desilusiones, traiciones, frustraciones, decepciones para formar nuestro carácter. Ahora bien, cuando una persona no entiende, otra vez vamos a propósito, el diseño original, la razón por la cual Dios permitió que me abandonara a mi esposa, la razón que permitió Dios que me pasara esto, la razón por la cual Dios permitió que cayeras enfermo, si uno no entiende las razones originales de Dios, te amargas. Pero si entiendes que confía en el Señor y Él enderezará tus veredas, y cuando el justo caiga, no dejará tirado al justo porque Jehová está en su mano. Cuando tú entiendes que hay un propósito detrás de todo, le sonríes a la vida. Y sabes que a lo mejor viene porque con Dios está la victoria. Pero si tú no entiendes que lo que le pasó a José, que fue vendido por sus hermanos, por ser fiel a la cárcel, y al final Dios lo pone en Egipto como primer ministro de Industria y Comercio. Y cuando está ahí exaltado José, llegan los hermanos a postrarse delante de él, y José tuvo la capacidad de ver todo su pasado, y mientras pasó todos sus sufrimientos, siempre pudo conservar y desarrollar el hábito bendito de reconocer a Dios en todos sus caminos para que Él enderezara sus veredas. Cuando llegaron los hermanos, José, no, yo no los odio, los perdono. Es más, denles comida. Y dice Génesis 50, lo que ustedes intentaron para mi mal, Dios lo convirtió para mi bien. Vean ustedes, esto se llama perspectiva de la vida. José pudo darse cuenta que todo lo que atravesó tenía que un propósito original. A los que antes conoció, los predestinó. A los que predestinó, justificó. A los que justificó, llamó. Y a los que llamó, glorificó. Si Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo y me predestinó, me justificó. Si estoy justificado, estoy en sus caminos. Y aún me falta mi glorificación. Romanos 8:29. Si no puedes tú ver eso en la vida, no vas a poder jamás a caminar con Dios. Dios tiene detrás de todas las cosas un propósito, un diseño original, y no es destruirnos. Jamás sus pensamientos son de destruirnos. Dios quiere formar carácter, carácter. La razón por la cual los cristianos no van a llegar a la meta, o muchos que se dicen cristianos, es porque tuvieron dones y cantaban como Pavarotti, y tocaban la guitarra como Briviesca y como Segovia, y bailaban como los mejores bailarines de ballet, y tenemos una cantidad de gente con talentos y habilidades, pero no tenían carácter. Y si tú no tienes carácter en la vida, si tú no entiendes que Dios está formando carácter en ti para enfrentar la vida, para lo que venga, no puedes caminar con Dios. Pero cuando lo descubres, se convierte en una bendición tremenda. Entonces Dios al que ama disciplina, al que ama a Dios, le forma su carácter. Dios es el pedagogo. Y Dios usa dos cosas para enseñarnos el carácter. Número uno, usa la Biblia, su palabra.
Pero si yo no entiendo en los estudios que vengo y en las predicaciones que voy, cuando Dios me habla que debo dejar un pecado y debo enderezar mi vida y no lo oigo y ni lo escucho, Dios usa cuero. Dice, Dios al que ama disciplina, pero fíjate lo que dice, y azota. Y la palabra azotar es mastigo en el griego, que significa daño y dolor físico. Mastigo es lo que usaban los romanos para azotar a los presos. Entonces dice Dios en el Salmo 32, no seas como el caballo o como la mula, que para que se detengan les tienes que jalar el freno. Ustedes saben que los frenos de los caballos es un fierro con un puente. Así es el freno que tienen los caballos. Y cuando el jinete le jala, el puente se le clava en el paladar. Y le produce un dolor que solamente necesita ser caballo para saber el dolor. Tremendo. Pero fíjense ustedes, el caballo al sentir el dolor se detiene. O sea, desgraciadamente, un animal bruto necesita asociar el dolor con la obediencia. Y Dios nos pide y nos dice, ¿son ustedes caballos? Necesitas sentir dolor, necesitas que estés en la Cruz Roja, necesitas acabar en algún reclusorio para entender que me debes obedecer. Si no me oyes, te voy a mandar a la Cruz Roja, te voy a mandar al hospital, te voy a mandar a un reclusorio, voy a permitir algo que te duela mucho. Porque es preferible que te corten un brazo, que te corten una pierna y que entres al cielo a que entres entero al infierno. Por eso les decía que el propósito de Dios no es tanto nuestra salud física, sino como nuestra salud espiritual. Y claro que si tenemos salud espiritual, quiere Dios que tengamos también salud física, pero le interesa más que la raíz y la razón por la cual podemos tener salud, es primero tener salud en el alma. Y tenemos también otro sufrimiento en la vida, vamos a Mateo 14, que es el que causa nuestra obediencia. ¿Me oyeron? Muchas veces también en la vida vamos a sufrir, o sea, estamos tratando de entender que no todos los sufrimientos vienen del diablo. ¡Ay, achú! ¡Ay, ya el diablo me dio un estornudo! Mira, el diablo no tiene que ver nada, ni siquiera Dios. Tú saliste sin camisa, no te tapaste, y naturalmente vino una reacción que se llama bronconeumonía o pulmonía. ¡Ah, ya me caí! El diablo no te rompió la pata, ¿verdad? Tú ibas corriendo, ¿verdad? Y de una forma inconsciente quisiste hacer esto, y te tropezaste y te rompiste ese hueso. Entonces tenemos que entender claramente en la Biblia eso. Es como una hermana también que hace mucho tiempo conocí, creía que Dios sanaba todas las enfermedades y que cualquier enfermo debería pedirle a Dios que le sanara. Y es verdad y no es verdad. Le picó un alacrán a esta hermana y se le puso el dedo como trompo así, del pie. Y entonces me acuerdo que estábamos en Acapulco viviendo y fui con un pastor. Y le dije, hermana, pues venimos a orar por usted y a invitarle, ¿verdad?, que vaya y se ponga usted alguna vacuna o alguna cosa anticrotálica o algún antihistamínico contra los alacranes. No. Pastor, ¿dónde está su fe?, me dijo. Y muy espiritual. ¿Dónde está su fe? El Señor me tiene que sanar. Le dije, hermana, pero también acuérdese que le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino para sus constantes enfermedades del estómago. No le dijo, reprende esa enfermedad, sino que le dijo, el vino es medicinal y te puede ayudar. Dios muchas veces usa otros medios. No siempre Dios usa el milagro, porque Él es soberano. A un ciego le puso lodo en los ojos, le pudo haber dicho, y ya, pero le puso lodo. Él puede usar medios. En Isaías a un rey le dio higos a comer. Entonces no siempre Dios, ¿verdad?, sana instantánea y milagrosamente. Pues esta hermana no fue al doctor y a las 3 semanas que digamos le amputaron el dedo. Y estaba decepcionada contra Dios. ¿Por qué Dios no me falló? ¿Por qué me falló Dios? ¿Por qué si yo tenía tanta confianza en Dios? Entonces le estuve explicando a la hermana todo lo que la Biblia dice acerca de la sanidad divina. Y le conté, le dije, mira hermana, había un señor que su pueblo se inundó. Y él estaba parado en el techo de su casa. Y en eso, Señor, sálvame, tú eres todopoderoso y tú me puedes enviar un ángel que me lleve, Señor, y me saque de aquí. Entonces pasó una lancha con unos personas, le dijeron, súbete, compadre. No, Dios me va a salvar, váyanse ustedes. Bueno, pues se fue la lancha, ahí estaba el señor en la casa, el techo de la casa, y comenzó a subir el agua, y en eso que pasa un helicóptero y le avientan una cosa para que se agarrara. Súbase, compadre, que no, el Señor me va a salvar, quiten, yo no confío en los hombres. Se fue el helicóptero, total que le alcanzó el agua y se murió. Y llegó al cielo. Y se encuentra con San Pedro.
Y llega enojadísimo al cielo. A ver, Pedro, ¿por qué? A ver, ¿dónde está el Señor? Mándalo a buscar. Dile que por qué, si yo confié en Él y estaba seguro que me iba a salvar, no me salvó y me dejó ahogarme. Y Pedro le contestó, te equivocas. Primero te mandó una lancha y después te mandó un helicóptero. Entonces, el problema está en que él no pudo reconocer que eso venía de Dios. Y los médicos vienen de Dios. No siempre, pero muchas veces nos ayudan. Como decía el grande evangelista de a principios del siglo XX, D.L. Moody, le preguntaron, ¿qué haces cuando te enfermas, hijo? Lo primero es orar a Dios. Y lo segundo es, al convencerme que no va a sanar Dios, busco al mejor hospital y al mejor médico de la ciudad. ¿Por qué? Porque el sentido común no está divorciado de la fe. Cuando Nehemías construía el muro, tenía la espada en la mano y con otra estaba embarrando el cemento. Entonces, yo no necesito más que confiar en todo, yo no tomo medicinas, y esto es una herejía, porque la Biblia no enseña eso. No, sí lo enseña, por sus llagas fuimos curados, efectivamente, pero el día de la glorificación se va a cumplir la sanidad del cuerpo cuando resucitemos. Mientras Cristo venga, nos vamos a enfermar. Y va a haber problemas de salud. Y muchas veces Dios te va a sanar milagrosamente. Y es verdad, Dios sigue sanando milagrosamente, pero no siempre. Y si no te sana milagrosamente, busca una enfermería. Vete a la Cruz Roja, vete a un hospital. Porque Dios quiere que le testifiques al médico a lo mejor. A lo mejor al médico, al paramédico, a la ambulancia, lo ganas para Cristo. Y por eso Dios no te sanó. Tenemos que conocer la mente de Dios. En Mateo 14, versículo 22, Cristo hace que los discípulos entren a la barca y los manda al otro lado mientras Él se queda despidiendo la multitud. Versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca de los discípulos, ¿verdad?, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo, o no teman. Aquí vemos que los discípulos obedecen a Cristo, se suben a la barca y se van al otro lado. Y comienzan, antes de llegar, a enfrentar un viento que les era contrario, que amenazaba hundirlos. Aquí ellos estaban sufriendo por haber obedecido, pero esa prueba era para probar su fe. Ese sufrimiento tenía el propósito de probar su fe. Y nos damos cuenta que cuando los vientos nos son contrarios y la situación de la vida parece que está en contra de nosotros, creemos que Jesús ya no está con nosotros. ¿Dónde está Jesús ahorita? Ahorita que se cayó mi niño, ¿dónde está Jesús? Ahorita que me pasó esto, ¿dónde está Jesús? Y cuando Jesús hace su aparición y se acerca, creemos que es un fantasma. Ni siquiera creemos que es Él. Y miren ustedes las palabras de Jesús, tengan ánimo. O sea, es el ánimo. Es el ánimo, esa fuerza emocional producida por el Espíritu de Dios, el que va a hacer que sigamos remando en la vida. La vida se retrata como los discípulos en la barca. Los vientos no son contrarios. ¿Qué pasa si te cansas y dices, ya me cansé de ser cristiano? Tira los remos. Ya me cansé de ir a los estudios. Ya estoy harto. Ya estoy desilusionado. Estas reacciones hacia la vida de cansancio, de tirar la toalla, de caerte al suelo, es porque estabas remando sin Cristo en la barca. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Decía el apóstol Pablo. La vida, el otro día mi esposo y yo veníamos platicando, son luchas tras luchas, tras luchas, tras luchas. Nunca dejamos problemas con los hijos, problemas con el suegro, problemas con la suegra, problemas con el tío, problemas con las ovejas, los pastores, problemas los pastores con los pastores, son luchas, problemas, estamos llenos, todos rodeados de tribulaciones, pero no desesperados. Atribulados, pero no angustiados. Vean la diferencia. Cuando soltamos la toalla y cuando ya no, es porque no pasamos tiempo suficiente en oración con Dios.
Cada vez son más y van a haber más cristianos tirados y líderes tirados y pastores de 30 años con corazón de pastores de 60 años. Yo me estoy encontrando con líderes de 30, 35 años, 25 años que parecen ya viejitos. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a vivir y a enfrentar la vida con Jesucristo. No oran, no leen la Biblia y lo que hacen, las hagamos si es que nos mandó Dios a hacerlas. Pero si hacemos cosas y proyectos en la vida, pero no pasamos tiempo con Dios y no es el Espíritu el que nos está guiando, solamente estamos haciéndolo para nuestra gloria. Lo estamos haciendo para competir, para tener un nombre entre las iglesias, para que sepan que estamos aquí presentes y para que el mundo sepa que estamos haciendo algo y salir en la foto. Y esto es lo que hace que muchos cristianos caigan y con el tiempo se quemen o se mueran de problemas cardiovasculares. Porque lo hacen en la carne. Recuerda que Satanás mete al horno, pero Dios tiene en su mano el termostato. Eso está bonito, ¿verdad? Primera de Armando 2:1. Satanás nos mete al horno, pero Dios tiene la mano en el termostato. 1 Corintios 10:3. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Nunca vendrá a mi vida algo que yo no pueda soportar, sino que Dios es fiel. Que juntamente con la prueba que atraviese, me dará la salida para que yo pueda escaparme. Ahora, ¿saben ustedes cuál es el propósito detrás del sufrimiento que Satanás nos quiere infligir? Impacientarnos con la voluntad de Dios. Este es el diseño original del diablo. Dios quiere que yo camine en el Espíritu. Porque mientras camino yo en el Espíritu, tengo paz, estoy tranquilo, lleno de problemas, pero tranquilo, alaba a mi Señor, como la estatua, vienen los vientos y llego a los 75 años como Caleb, quiero seguir peleando y como Moisés con vigor en los ojos, y nos lastimaron y nos traicionaron y nos dejaron y lo que haya pasado en nuestra vida, pero como dice Pablo, acabamos con gozo la carrera, mientras vamos en el Espíritu. Entonces Satanás quiere sacarnos de ese camino y hacernos que actuemos en la carne. Y por ejemplo, tú estás en el Espíritu y, Señor, y en la mañana me memoricé el Salmo 119, etcétera, etcétera. Y se te atraviesa alguien, o te echan la bronca, o te buscan pleito, y te saca de onda, tú estabas tan contento y tan tranquilo, y llega esta persona, ¿cuál es el propósito, verdad? Que dejes de actuar en el Espíritu y que le contestes, pues David, tú no me grites tampoco. Y en ese momento, ¿verdad? Me impacienté, perdí mi control propio y Satanás toma ventaja de esa situación. Impacientarnos con la voluntad de Dios. Miren ustedes qué cosa tan interesante. En Santiago 5, versículo 11, en el Nuevo Testamento, es el único versículo del Nuevo Testamento que menciona a Job. El único. Santiago 5:11. Y miren ustedes con qué se asocia a Job. Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de qué cosa? Muy bien, la única vez que se menciona a Job en el Nuevo Testamento se le asocia con la paciencia. Hemos oído la paciencia de Job, o sea, el más grande ejemplo que el Espíritu Santo a los cristianos de esta época nos está trayendo de todo lo que pasó Job es que Job soportó la prueba. ¿Saben ustedes qué es la paciencia? Si quieren escribir la definición, la paciencia es el espíritu que no se da por vencido. Esa es la paciencia. Es soportar debajo de la prueba. Tenemos una prueba y es como una roca, ¿verdad?, a nuestra vida. Y ahí tienes a tu suegra viviendo en tu casa. A tu hijo que no se enderece. Bueno, hay tantas cosas en la vida, pero las pruebas son como piedras así que Dios permite en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros sentimos una prueba en nuestra vida, la característica natural del ser humano es correr y evadir o buscar una salida fácil y no cargar esa piedra.
Y si nosotros creemos que saliéndonos de esa prueba, o queriendo buscar una salida fácil, ¿verdad? O yo no quiero esto, yo no quiero a ello, pues ya mis papás no me soportan, me voy a vivir con mis amigas. Y si tú no me quieres, pues me busco a otra mujer. Y todas estas cosas que creemos que son fáciles salidas, nos hacen perdernos la bendición. Porque esas pruebas tienen el propósito de desarrollar carácter. Si yo aguanto esa prueba, Job aguantó esa prueba un año. Y preguntaba, Dios, ¿estás por acá? Y se volvió a meter, ¿por qué el Señor hizo todo lo que hizo era lícito y permitido por Dios? Y aparte, bajo la prueba, lo llegaron a agredir más. 3 hombres filósofos, tú tienes pecado, arrepiéntete, hay una causa, lo que tú temías te vino, etcétera, etcétera. Y aguantó, y él llegó a decir, yo sé que mi Redentor vive, y al fin me levantará el polvo después de deshecha mi piel, aunque estoy desfalleciendo. Y me purificará y saldré más limpio que el oro. Job no se desesperó, no se impacientó, no perdió su dignidad, y al final Dios le quita la prueba, y vean de qué manera lo bendice. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 6. Antes de Santiago está Hebreos, para que no se vayan a Génesis. Versículo 12, Hebreos 6:12, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿y qué cosa? La Biblia tiene aproximadamente 8,000 promesas. Aproximadamente 8,000 promesas tiene la Biblia. Todas estas promesas son cheques en blanco para ti y para mí del cielo. Dios me dice, te prometo que tus hijos serán salvos, te prometo que te va a ir bien en la vida, te prometo que te va a bendecir tu matrimonio. Todo lo que Dios nos promete en la Biblia es paz, prosperidad, bendición. Pero, para que estas promesas las pueda yo ver en la realidad, ahora, en mi casa, en mi vida, a mi alrededor, necesito 2 cosas, creer y esperar. Fe y paciencia. Dios les dice a las muchachas, te prometo que te voy a traer tu gansito, Marinela. Te voy a traer un muchacho que te va a bendecir, no te impacientes. Es que mis amigas dicen que tengo 30 años y se me está yendo el camión, aunque te digan que se te da el camión y que ya pasó la ruta 100, no te subas en cualquier pecero. Espera en Dios. David llegó a comprender esto, y me encanta el Salmo donde dice, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí y te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. 3 veces David repite esta frase en este Salmo. Y él se hablaba a sí mismo, y venía la impaciencia, y la impaciencia, veámoslo de una forma rápida. En primer lugar, es una señal de inmadurez. Los niños son usualmente impacientes. Tú los ves, no pueden estarse sentados más de 15, 20 minutos. Y están, y parece que traen pepitas en los chones, ¿verdad? Y es algo natural de los niños. Tú una habilidad para saber si una maestra es buena para la escuela dominical, es saber que puede entretener y mantenerlos media hora con la atención en ella. Ya la hiciste, tienes el don de los niños. ¿Por qué? Porque son impacientes. En segundo lugar, la impaciencia es una marca de incredulidad. Isaías 28:16. El que cree, no se apresure, dice el Señor. La impaciencia es una marca de incredulidad. La persona que cree, la muchacha que sabe que Dios tiene un hombre para su vida, el muchacho que sabe y cree que tiene una mujer para su vida, no se impacientará. Pero ya llegué a los 30, es mejor que te cases a los 38 con el que llegue, que te cases con un equivocado y a los 38 estés divorciado. 1000 veces mejor. Vale la pena esperar. No te precipites. El diablo trabaja a corto plazo, Dios trabaja a largo plazo. Esa es la diferencia. El diablo te dice, ya, empújate, llévate esa gata que está ahí, llévate ese gatófilo que está ahí.
Vete con ese roto quinto patiero, como dice mi abuelita. Haz este negocio ya. Ya tu negocio tiene que prosperar. Llegó un hermano hace 2 meses. Ay, hermano Armando, puse una panadería y tenemos 1 mes y no hemos vendido nada. ¿Es que creen que al mes iban a hacer el globo? ¿Sabes cuánto tiene el globo, verdad? Ando vendiendo relojes y nadie lo compra. ¿Tú sabes por qué los Rolex tienen la marca de credibilidad? Por el nombre que tienen de hace cientos de años que se iniciaron y son los más viejos, por lo cual cuando alguien trae un Rolex, ya basta saber que es un Rolex para saber que es buen dinero y que si te piden $10,000 vale la pena comprarlo por la marca que tiene detrás. Solo el tiempo nos da credibilidad. Alguien llega y quiero ser jefe de la alabanza, es una cosa, primero te vas a lavar los baños. ¿Por qué? Porque no confío en ti. Para confiar en ti te tengo que conocer y solo a través del tiempo te puedo conocer. Entonces tenemos a través del tiempo que dar cuenta de nuestra credibilidad y responsabilidad. No puede funcionar de otra manera. La impaciencia nos va a empujar. Ya haz este negocio, ya cómprate esta casa, endrógate, pide dinero, ya te vas a casar, pide todo prestado, pero ya tienes que tener alfombra, televisión Sony, MVD y todo porque mi novia tiene que llegar a mi casa y tiene que estar como el castillo de Chapultepec. Oye, pero ¿de dónde tú sacaste eso? Ahora, si tu novia va a entrar a tu departamento porque le das la mesa servida, cuídate la novia que tienes. ¿Verdad? Porque no hay cosa más bonita que comenzar con un colchón. Es lo único que necesitas. Y en último lugar, ¿verdad? La impaciencia es una marca de vivir en la carne. La carne es nuestra antigua naturaleza y la persona impaciente, la persona que no espera, vuelvo a repetir, vive totalmente en la carne. Satanás sabe que puede impacientarnos y sabe que nos puede empujar a hacer algo por lo cual nos arrepintamos después. Y te va a traer un muchacho con cara de Elvis Presley, con corazón del anticristo. Y te va a traer una muchacha que te va a deslumbrar y es un verdadero diablito dentro de su corazón. No te vayas con la pinta. Te va a traer un amigo, este negocio, nos vamos a ser millonarios. Hay en Guadalajara que acabo de regresar, mi esposo y yo fuimos a un congreso. ¿Saben que andan entre los pastores de Puerto Vallarta y Guadalajara? Un señor llegó de San Francisco diciéndoles a los pastores que habían encontrado una mina de oro y que si le daban $50,000 les iba a devolver $500,000. Más de 13 pastores se embarcaron. Me decía Chuy Olivares, Armando, ¿cómo es posible que estén los líderes como están actualmente? Yo le contesté, solo hay una razón, hay demasiada ambición por el dinero. Y dice en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por la cual muchos fueron traspasados por dolores y se hundieron en perdición, que hunde a los hombres en destrucción. El amor al dinero. En el fondo del corazón hay mucha gente que ama el dinero y quiere tener más. Y cuando se le presenta la oportunidad, se van con la finta y pierden hasta los calcetines. El amor al dinero. El mismo Job lo sabía perfectamente bien. Y en Job 23:10 dice, Él me conoce mis caminos, me probará y saldré como el oro. Él conoce mis caminos, me probará y saldré como el oro. Job 23, versículo 10. Cuando te sientas impaciente, asegúrate, sin ninguna duda ni equivocación, que Satanás está detrás, operando en tu carne para que hagas una mala decisión y te enfrentes a un peligro mayor. Nunca hagas una decisión de la noche a la mañana. Que llega tu muchacho, me dijo anoche un ángel que me casara contigo, pero ya nos casamos. ¿Cómo? Espérame, chiquita, ¿sabes una cosa que a mí no me ha dicho nada Dios? Cuídense de actuar y hacer esto, y ya firme este contrato, y tienes que resolverme ahorita mismo. ¿Sabes qué? No te resuelvo nada. Necesito 24 horas para ir ante el trono de Dios y decirle, Padre Santo que estás en el cielo, si este negocio, si esta mujer, si esto que voy a hacer no es de ti, quítamelo, Señor. No quiero caer en una trampa. Necesitas ese tiempo para que Dios pueda concederte las peticiones de tu corazón. Oremos. Padre, te damos las gracias, porque cuando tenemos problemas familiares, problemas con amigos, de finanzas o cuando estemos y nos sintamos incómodos
o con falta de paz en nuestra vida por alguna situación, podemos estar seguros que Satanás anda a nuestro alrededor como león, esperando la oportunidad para atacarnos. Con vuestra paciencia ganaréis las almas, dijo el Señor. Sean pacientes en todas las cosas y esperen el tiempo de Dios. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Dios tiene un tiempo para ti y para mí mejor del que nos imaginamos. Al que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas en su tiempo? El problema que tienes no va a durar toda la vida. Dios tiene un tiempo para tu prueba. Sopórtala. Carga tu cruz y sigue a Jesucristo. Vale la pena vivir para Él, porque a través de nuestra paciencia ganaremos las almas y recibiremos las promesas de Dios. Bendito Jesús, gracias porque cuando el diablo vino y te ofreció el mundo y los reinos y su gloria, tú no te impacientaste, porque no tenías prisa de ser rey. Cuando entraste a Jerusalén y la gente te quiso hacer rey, tú rehusaste porque no era tu tiempo. Porque tú no veías las cosas que se ven, sino las que no se ven. Para que nosotros no nos dejemos deslumbrar por tantas cosas falsas en la vida que no provienen de ti. Pero necesitamos la paciencia para que nuestro carácter sea a prueba de golpes. Y acabemos con gozo nuestra carrera y digamos, he acabado la carrera, he corrido la carrera, he ganado la batalla, he guardado la fe. Por lo demás nos está esperando la corona de justicia a los que Dios dará, a los que le esperan pacientemente en Él. Señor, queremos en esta noche tener tu paz, analizar nuestros caminos una vez más y no volver a tomar decisiones apresurados, ni permitir que nadie nos empuje a tomar decisiones en la vida sin que antes hayamos tenido un tiempo largo de reflexión y meditación, sobre todo en el área del matrimonio, donde tantos jóvenes están entrando al matrimonio por la impaciencia, principalmente, porque ya tienen ganas de probar, de saber qué se siente, o miedo de quedarse solteros. Pero Dios tiene un plan maravilloso para ti y es perfecto. No hagas nada sin que tengas esa paz y estés seguro que es Dios el que está guiándote de tu mano, para que Cristo sea glorificado y nuestras vidas puedan gozar de su bendición. A ti, Jesús, te damos toda la gloria por ser nuestro ejemplo y la bendición de nuestra alma. Amén.